Medio siglo de fe, vocación y servicio. El padre Florian llegó a la diócesis de Punto Fijo con una maleta llena de sueños y en el camino construyó un legado que hoy se ha quedado grabado en el corazón de esta península de Paraguaná. Celebramos sus bodas de oro sacerdotales, documentando la vida de un hombre que hizo de la península de la amistad su hogar y de su gente su familia. Acompáñame a ver este relato de fe. 50 años, bueno, hay que tener una buena memoria para recordarme algún detalle, sí, pero estos eventos como ordenación sacerdotal es un momento tan impresionante que uno se acuerda y a pesar que pasan los años. El primer sentimiento era una alegría, después una incertidumbre. ¿Cómo será todo eso? Hay tanta gente. Hay un obispo que hoy es santo, reconocido por la iglesia como santo, Beato Cardenal Stefano Wyszynski. Éramos 10 ordenados porque aquella época es algo extraño, pero ya por la edad que tengo pasé un cambio de sistema de educación de 7 a 8 años, que había un año sin bachilleres. Y toditos los que estamos ordenados teníamos una experiencia laboral o una experiencia en los otros centros educativos. Y al mismo tiempo susto. Unos sustos no respetuosos, sí. ¿Y después qué? Ser un muchacho y ahora ser un padre. Sí, y es más todavía en aquella época en que se respetaba el padre ser un ciudadano de otra clase social, a pesar que desde chiquitico enseñaron que ser sacerdote es ser a disposición. El seminario tiene un director espiritual que se encarga de formar espiritualmente los que se preparan para ser sacerdote. Y él nos inculcaba mucho en la oración, él nos inculcaba mucho en la liturgia de las horas. Él nos inculcaba mucho de asistir a la Eucaristía en la parroquia, mantener la comunicación. Y lo mío todavía, lo que más me ayudó era la lectura, los libros. Y yo conocí por mi formación eclesiástica, teología, sí, pero lo que significa ser sacerdotes, lo que significa ser cristiano, me ayudaron las lecturas de la biografía de los santos. Ahí, mira, uno quedaba admirado y uno se sentía chiquitico, oyendo, viendo, indagando su vida. Y eso me mantenía sí, perseverante, me mantenía cuando uno estaba con incertidumbre, sí, durante los estudios, etcétera, sí. Yo siempre tenía algo como propio de mi personal, y sí, lo aprendí de mi papá, ser siempre disponible a ayudar, siempre sí. El papá también era como en todas partes. Porque yo no tenía tiempo de pensar, tratando de ser disponible, pensando en qué pueda ayudar, en qué pueda hacer más. Sí, no me daba tiempo, no me daba pensar, pues, sí, porque en Polonia no el sacerdote, no aquella época más todavía, no solamente prestaba servicio sacerdotal, pero era también educador de la fe. Tenía que, sí, hay veces tenía que toda la semana, de lunes a viernes,
estar en el aula dando clases de religión. Y hay veces unas 40 horas a la semana, y de toda clase, desde chiquiticos hasta los bachilleres, en la nochecita, en la tardecita, y todavía el entierro, los bautizos, todo eso, y la Eucaristía en la mañana, en la tarde, las confesiones. No me daba tiempo, no me daba tiempo. Y aquella época era muy popular el movimiento carismático, que en Polonia se llamaba la Luz y Vida, eso quiere decir, y era mayormente por los jóvenes, ¿no? Y prácticamente uno se acostaba cansado y se paraba rápido porque ya un compromiso andaba atrás de otro compromiso. Aunque sus ojos apuntaban al gigante del sur, Brasil, el destino del padre Florian ya estaba escrito en otras tierras. Por mediación de Monseñor Ovidio Pérez Morales, lo que comenzó como una invitación se convirtió en un propósito divino. Su llegada a Venezuela para sembrar su fe en el corazón de la diócesis de Punto Fijo. Nos invitó Monseñor Ovidio Pérez Morales, que no hay otro obispo con tanta horizonte tan amplio. Sí, no conocido sí, ni siquiera los famosos teólogos de Alemania, Rahner y King, etc. Sí, y él en sus viajes, en sus sesiones que tenía en el Vaticano, un año se sentó al lado de un obispo polaco y le expresó una preocupación, que aquí no tiene sacerdotes, que aquí están escasísimos muy sacerdotes. El obispo se presentó. Bueno, vamos a ver si alguien se anima. Y coincidía con el deseo mío de ser misionero, porque uno de los compañeros de mi curso donde ordenados era franciscano. El primero que llegó, salió, era a Brasil como franciscano con su congregación, y con él mantenía la comunicación. Y lo deseo mío era ir a Brasil a trabajar con el del Cámara, donde el del Cámara, sí, en la parte más pobre, es al norte del Brasil. Pero cuando me presenté al obispo, mi obispo, que él me dijo, mira, yo no te puedo decir que no, porque la iglesia es misionera, pero como el obispo tengo que averiguar si es un capricho o es una vocación, porque por coincidencia, Polonia vivía aquella época que fácilmente a los venezolanos será imaginarnos cómo vivíamos 2017, 2018, cuando todo el mundo quería emigrar y estaba muy cansado de las bondades de este nuevo sistema. No, y por eso dijo, no pude decir nada. Y mientras tanto, dijo, venga después de un año para a ver qué hacemos contigo. Mientras tanto, se enfermó y murió el obispo mío. Y el nuevo, un sacerdote que trabaja con los jóvenes, que hace retiros, que hace peregrinaciones, etc., no lo suelta tan fácil. A pesar que en aquella época, en mi diócesis, menos que la diócesis de Falcón, que abarcaba Paraguaná y era parte de la tierra firme, éramos 1.400 sacerdotes. Mira, el mismo deseo
a pesar que la experiencia ya es más distinta, pero el mismo deseo de estar siempre con la gente. Y lo que encontré aquí en Paraguaná era esta alegría, sinodalidad. Eso ya vivimos nosotros, sin usar este nombre, en la época de Monseñor Ovidio Pérez Morales. Estas visitas pastorales que se hacían, esa es una manifestación, búsqueda de la gente, contacto directo con la gente. La gente se acercaba a Monseñor Ovidio, se reunía y nos sentíamos como, y esta iglesia me gustó, la iglesia alegre, la iglesia que con el pueblo y uno siempre visitando, porque uno casi no descansaba. Yo tenía mi carro en la hamaca y a veces cualquier parte, un timblado me quitaba la hamaca y descansaba y me iba a hacer otros oficios. Sí, para mí no, una de las reglas era que nunca, siempre se puede, a pesar de que no se puede exactamente a la hora, etcétera, pero buscando, negociando posibilidad de hacer para que sirva para el sacerdote y para la parte interesada. En Polonia siempre siempre es la respuesta es parecida, el entorno, la propia familia. Y en Venezuela no me encontré con algo que no se veía en ninguna parte. Sí, una apertura al sacerdote. Y a pesar que hay veces uno no comprendía las actitudes masivas de la comunidad, a quien agradezco de todo corazón es familia Velasco Marín, los padres de Padre Pinao, Padre Giovanni Velasco y padre también de José Luis Velasco. Ahí tenía una casa donde me sentía como en mi casa. Padre Giovanni era un buen compañero, etcétera, y uno con toda sinceridad como seminarista, él tenía confianza y más o menos estaba en la misma sintonía. Yo no soy demasiado protocolar. Me defino como una mentalidad de un ajedrecista. Que todo está planificado, todo está previsto, todo está previendo. Y ahora en Venezuela me perdí. Porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que hay aparentemente un desorden, aparentemente nadie para nadie, pero al final se hace la obra y sale bien. Y eso lo admiro. Las cámaras se apagan pronto. Yo no tengo ilusiones, ya teniendo 77 años, uno no le agradece mucho que Dios ha dado hasta tantos años y en esta condición de salud. Lo que me encontré con algo en la catedral. Hay una persona que una vez me dijo, se parece que este padre le gusta lo que hace. La gente también hay veces decía, aquí para Paraguaná, porque éramos 3 sacerdotes polacos, después vino Padre Vladimir como cuarto, Padre Henryk Jankowski, Padre Casimiro Domek y mi persona, que la gente decía, ustedes son muy distintos, muy distintos. Y eso también me motivaba porque quería ser más cercano. Hay veces me sentía incómodo cuando se notaba que yo soy extranjero. Yo me creía sentir así como venezolano de pura cepa, sí, con todo eso, sí. Porque la gente a veces decía, bueno, extranjero, me hacía sentir como si fuera distinto.
para mí era lo mismo, yo sentí lo que sentía el pueblo. Al final, sí, con el campo lo logré muchísimo más, con más facilidad, sí, a pesar que uno no lo notaba al momento. Es difícil opinar sobre los efectos de mi propio trabajo, porque uno automáticamente, algunas veces echan mucho incienso. Al menos intenté de hacer algo, intenté de estar presente, intenté de cumplir con mi presencia, pero yo sé que yo más aprendí de la gente. Para mí, el compromiso, si lo dije, seguro el Padre estaba allá. Sí, hay veces me sentía demasiado incómodo cuando el carro se echó a perder y los mecánicos, ay, esto con cierto relajo, ay, yo no, uno se pegaba, sí, tratando de obligarlos, presionarlos, porque yo tengo compromiso, yo tengo que estar Cruzverde, yo tengo que ser Machuruca, yo tengo que ir para Maquigo, y ¿cómo queda esa gente? Sí, si uno no cumple su palabra. No me imaginaba no cumplir. Se cumplió mi sueño, porque yo quería sentir esto, lo que sentía la gente, vivir con esta gente que estaba tan siempre dispuesto, siempre apoyaba, siempre uno, y con mucha frecuencia venía con Padre Henry Jankowski. Somos por coincidencia de la misma parroquia en Polonia, de la misma ciudad. Sí. Y nosotros nos conocíamos desde chiquiticos, desde la juventud, porque él es 9 años más mayor que ella. Nos conocíamos en la escuela primaria. El gran aprecio que tenía Banco Obrero al Padre Henry, sí, esta disponibilidad de servir, organizarse, formar movimientos, todo eso me motivaba. Y por eso lo que yo siempre admiraba, esta gente que rodeaba al Padre Henry, y lo escuchaba, y le hacían caso, y había movimientos, sí, y aún todavía se celebraba por las casas, por los sectores, en la escuela Benedicto Mármol, etcétera, sí, pero se veía este respeto al sacerdote, y lo agradezco mucho, porque eso es prácticamente, así empecé, y ahora aquí termino, okay, viendo ya el templo grande, viendo el templo a punto de concluir, ya falta poco, lamentando mucho, no coincide el deseo de nosotros de terminar el pueblo con la situación económica, la situación política del país, pero para Dios todo es posible. Dios tiene otros relojes, otro almanaque. Vale la pena. Eso sí, que estoy seguro que no me equivoqué diciendo a Dios que me decido estar con Él, a pesar que uno ni se imaginaba las sorpresas, los cambios que uno tendrá que vivir, adaptarse a esta realidad de Falcón de Paraguaná. Me imagino, me acuerdo todavía la primera arepa pelada, se hacía nudo en la garganta, cónchale, ¿cómo voy a comer todo eso? La primera hallaca, sí, y eso es que envuelto en una hoja, no sé qué, por ahí. Y hoy uno ni se imagina la vida sin eso. Pero yo siempre tenía un
ciertas, mi formación personal. Un Boy Scout me enseñó a vivir una cierta resistencia, que no mirar el efecto. Yo siempre, si ellos pueden, yo también puedo. Si a ellos no les hace daño, a mí tampoco me hace daño. Si ellos aguantan, yo no soy menos. Y eso me ayudó a mantenerme siempre, a pesar de los años, etc. Yo no sé qué lo que significa guardar rencor. Yo no sé lo que no significa no hablar a alguien. Y siempre me enseñaba a mi familia, que era religiosa, ¿sí? Enseñaba siempre a pensar qué puedo hacer, no qué puedo recibir. Estuve siempre más pendiente que lo que puedo hacer, porque mientras la gente pensaba cómo puede hacer, agradecer al Padre, el Padre estaba en otras cosas. Y eso lo aprendí con los jóvenes. El mundo cambia, pero Dios no cambia. Siempre está dispuesto. Y puedo decir, no dejémonos vencer por facilismo. Mientras uno más exige de sí mismo, más logros, satisfacción tendrá más en la vida. No crean que es demasiado. Siempre se puede. Siempre se puede. Y hay valores que no cambian. Se expresan en otra manera. Mi cita bíblica era, Señor, guíame por el camino que tú quieres. Y hoy, resumiendo los años, el Salmo 116, que dice, ¿cómo te pagaré por todo el bien que me has hecho? Puedo decir que me ha guiado y me sigue guiando, y sigo esta presencia de Dios en mi camino. La diócesis de Punto Fijo, que sigan recordando lo que eran. Y a base de esto sigan construyendo, agregando, mejorando solamente lo que hay. Porque esta base está firme, esta base está sólida, esta base ha pasado por muchas pruebas. Y Dios bendiga a nuestra Paraguana. Hay que unir la experiencia con la vitalidad de los jóvenes. Porque nosotros los viejos ya no podemos correr, a pesar que yo todavía me atrevo, sí, con la fuerza vital de los jóvenes. Y con esa sabiduría y fuerza vital, ese es el gran empuje para el progreso. No se desanimen, no se perturban por las cosas, por los inconvenientes de la historia, los inconvenientes de la vida, porque hay veces tenemos que pasar por el purificador, solo que lo bueno se queda, que lo bueno Dios lo multiplique. Siempre pensemos lo que puedo dar, y con eso, uniendo lo que das con lo que el otro necesita, ya estamos los dos haciendo lo mismo. Que Dios bendiga Paraguaná, que Dios bendiga todas estas tradiciones lindas y bellas, nos abra el futuro con los ojos de Dios. Con esta, que seguro que Dios guía por donde quiere que el pueblo, y Dios quiere la felicidad de todos, pero con la diferencia que Dios quiere que seamos felices acá y allá. Y es así, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Florian, hay una palabra en Romanos 8 que dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que ama. Ha sido para nosotros y para nuestra parroquia un regalo de Dios tu presencia entre nosotros. Le agradecemos toda la labor que desarrolla dentro de nuestra comunidad, visitando a los enfermos, administrando el sacramento de la reconciliación, pero sobre todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto a tus 50 años de servicio al Señor desinteresado, y con ese ánimo de seguir siempre adelante. Por eso te decimos... Tantas bondades, tanta felicidad, tanta generosidad,
tanta mansedumbre y encontré tanta familiaridad que no sé si con simplemente muchas gracias uno puede sentirse satisfecho, que pagar. He recibido demasiado, cosas demasiado. Uno si 50, 40 años no hubiera aguantado si no se hubiera sentido satisfecho. Que Dios bendiga Paraguaná, que Dios bendiga San Martín de Porres, que Dios los bendiga, muchas gracias y que Dios sí haga prósperas obras de sus manos. Agradecemos a Dios por su ministerio que inspira a toda la feligresía de Paraguaná a seguir en este camino de fe. Padre Florian, le deseamos una vida plena en el Señor y que Dios lo siga guiando en cada paso, guardando su entrega en el refugio de nuestro cariño más sincero. Desde las confortables instalaciones del Hotel Santa Fe Inn, hemos grabado este documental especialmente para Monseñor Florian Sianiush. Felicidades en su aniversario número 50. Que Dios lo bendiga.